antes de empezar a demoler la estación antigua, se instaló una estación provisional para los viajeros de llegada y partida de Hendaya, para que pudiesen mantener el servicio. Esa estación ha estado operativo durante 9 meses. Entonces, en cuanto se instaló la estación provisional, se pudo demoler la estación antigua y es cuando se ha ejecutado la nueva estación, que como veis es más grande, el andén es doble, tiene una doble vía, lo cual permite técnicamente tener trenes cada 15 minutos en vez de cada 30 minutos como hasta ahora. Se ha hecho un edificio técnico en punta de andén que alberga todo el tema de las CCTC, la señalización de las comunicaciones, y todo es un poquito más grande, ya veis, más grande y más nuevo porque estaba bastante deteriorado. Y se reurbaniza toda la zona exterior a la gare de SENSEF, a la estación de SENSEF y a Euskotren, y a la calle General de Gol, al Boulevard General de Gol. Todo eso se hace nuevo, se hace peatonal y crea unos accesos amplios, y entonces por eso se retranqueó la estación para que tuviese más espacio. Tienen prevista la finalización para septiembre. Entonces, en estos 2 meses o 2 meses y medio que va a estar en funcionamiento la estación, vamos a tener unos accesos provisionales de obra. Ahora mismo están preparando el acceso provisional para que el lunes a las 5:30 de la mañana, que creo que es el primer tren, se pone en marcha la estación.